México Industry. En México Industry no solo somos un medio de comunicación, somos ideas. No somos solo una revista impresa, somos una conexión. No somos una simple plataforma digital, somos el impulso de la industria en el mundo. La industria en el planeta se mueve a alta velocidad. Los mercados, la demanda y la calidad. Sabemos cómo promover lo que el país tiene para crecer y para tener al planeta en movimiento. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? México es un país de ingenieros preparados. Tenemos más ingenieros que Alemania, Reino Unido y Francia. Nos gusta avanzar. En México tenemos el 6º lugar mundial en producción de vehículos. Nos gusta construir. Sí, aeronaves en todo el planeta cruzan los cielos con partes fabricadas en México. Nos gusta volar. México es líder en la manufactura de dispositivos médicos a nivel mundial. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, utilizando energías renovables. Nos gusta cuidar nuestro planeta. Pero eso no es todo. Estamos avanzando en la industria metal mecánica y en la eléctrica electrónica. Nos apasiona la tecnología. México Industry es una poderosa herramienta. Directores, ingenieros, productores, compradores y gerentes de todos los sectores industriales están conectados a través de México Industry. Hablamos tu idioma. Hello, konnichiwa, hello, ni hao, hola. Inglés, japonés, chino tradicional y simplificado, alemán y por supuesto español. Están disponibles y listos en nuestra web para atenderte. Entendemos el mercado. Cobertura sin problemas. Nuestros medios impresos y digitales están con todos y en todas partes. Nos gusta estar presentes. En cualquier parte del planeta en donde estés, queremos que sepas que en México no solamente tenemos una gastronomía deliciosa, maravillosas costumbres y destinos mágicos y de ensueño. También somos pasión. Pasión por el trabajo e innovación. Tenemos respeto. Respeto por nuestra fuerza laboral y calidad de manufactura mundial. Somos visión para hacer negocios. Para abrazar el futuro. Estamos listos para impulsar la industria. Estamos listos para el mundo. Siempre estamos listos para México. México Industry. Hola a todos, muy buenos días. En nombre mío y de México Industry les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tiene por título Innovación en torneado, menores costos y mayor seguridad para componentes aeroespaciales. Agradecemos su activa participación el día de hoy y estamos seguros de que la información impartida será de gran provecho para nuestra apreciada audiencia. Mi nombre es Daniel Céspedes, gerente comercial de México Industry, y me complace ser su anfitrión durante esta presentación. Quiero también agradecer y darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Jonathan Baca, Product Specialist, y quien estará compartiendo su conocimiento con nosotros el día de hoy. De igual forma, agradecemos a la empresa Sandvik Coromant por hacer posible este espacio de conocimiento. En contados instantes estaremos iniciando la presentación por parte del ingeniero Jonathan. Mientras avanza la conferencia, ustedes verán también avanzar la presentación en sus pantallas. En caso de que tengan alguna pregunta para nuestro conferencista, los invitamos a hacerlas a través de nuestra ventana de chat o de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono en la parte inferior de sus pantallas. Una vez finalice la conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 5 a 10 minutos. En caso de que presenten algún problema con el audio
o con el video durante la presentación, les pedimos que revisen su conexión a Internet y se aseguren de haber ejecutado la prueba de audio y de video. Adicionalmente, pueden salir de la sala virtual y regresar cuantas veces lo requiera. Bueno, sin más preámbulos, damos entonces inicio a este webinar que lleva por título Innovación en torneado, menores costos y mayor seguridad para componentes aeroespaciales. Los temas que estaremos repasando durante este webinar incluyen desbaste de alto performance en materiales HRSA, control de viruta, programación NC armónica con bajo esfuerzo de corte, torneado con baja, media y alta precisión, acabado de alto rendimiento. Bueno, damos paso a nuestro conferencista invitado, Jonathan Baca, quien es ingeniero industrial egresado del IPN, cuenta con una maestría en economía y finanzas por parte de la UVM y en el campo laboral posee 15 años de experiencia en el sector metalmecánico, ejerciendo 10 años para Sandvik Coromant como ingeniero de aplicaciones y ahora es especialista de producto, responsable de la oferta de productos de torneado en México. Jonathan forma parte de la red global de especialistas en el sector aeroespacial para Sandvik Coromant, desarrollando soluciones de alto performance para Stages 1, 2 y 3 con clientes fabricantes de elementos rotativos y estáticos para turbinas de avión. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la cálida introducción. Y bueno, vamos a entrar de lleno aquí. Ok, bueno, sin ser reiterativo en la información, aquí solamente me podrían confirmar si ven el primer slide y si me escuchan, ¿todo bien? Sí, sí, Jonathan, te escuchamos bien y vemos tu primer slide. No vemos tu cámara, pero vemos el slide. Ok. Mm, Bueno, algo creo que pasó aquí, pero bueno, ok, para no darle más tiempo, ok. Es cierto, como bien lo mencionamos, vamos a hablar de lo que son los procesos de torneado y los procesos de manufactura para ese tipo de componentes. Principalmente sabemos que hoy en día, según los números que tenemos en México, es uno de los sectores más grandes para México, donde hay más inversión, no solamente en México, sino en cuestión de exportación e importación de ese tipo de componentes como materia prima y exportación como piezas terminadas para diferentes tipos y diferentes componentes de los aviones, desde motores pequeños hasta motores grandes. ¿Ok? ¿Qué parte nosotros tenemos que tomar en cuenta para una cuestión de qué proceso vamos a hacer? Uno, primero hay que entender qué componente vamos a hacer. Como todo tipo de motor de diferentes etapas, cuenta con diferentes componentes y de diferentes cámaras tanto de cámaras de combustión como diferentes partes donde el proceso va a ser o comprimido o combustionado o incluso expulsado, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que aquí en los motores a reacción o turbinas se comprenden de tres partes. Uno, la que es la presión baja, que en este caso es donde entra el aire frío, es aquí donde todos podemos ver cuando suben un avión este gran abanico, gran ventilador, que es lo que hace la compresión de todo el aire que va jalando el motor en el aire. A través de esos álabes o a través de esos pequeños ventiladores lo va comprimiendo a una presión sumamente bestial, donde para posterior entrar a una cámara de combustión. Aquí es donde se agrega prácticamente la hidrocina, explota, se genera ya la combustión y lo que venimos viendo después de esos abanicos, pues es la parte caliente, ¿no? Realmente ahí ya sale un fluido ya muy caliente y en este caso un volumen sumamente increíble de presión, que es el que tiene que ser expulsado y eso es lo que le da propulsión al avión. ¿Ok? Hay que entender que estos componentes son hechos de diferentes materiales. ¿Por qué? Porque al final del día, creo que una de las reglas elementales para el sector espacial es de que sean materiales, una, muy resistentes y otra también que sean muy ligeros. Recordemos que todas las aerolíneas lo que basan es también de que sus costos sean muy baratos. Entre más ligeros el avión y entre más puedan cargar, pues obviamente es mucho más rentable para ellos. ¿Ok? La parte importante que nos vamos a enfocar ahora es en la parte caliente, o en este caso la zona de alta presión, porque al final del día es donde los materiales son más complicados. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien.
Entrando en este tipo de componentes, hay que entender que al ser un material un poco más complejo, no podemos ir a la ferretería o a la casa de materiales a comprar este tipo de materiales porque, bueno, ya son materiales base níquel, ya son aleaciones tanto de titanio, aleaciones de níquel, materiales que ya tienen una composición química diseñada por el cliente, realmente realizada por proveedores certificados y que están destinados específicamente para un cierto componente de la turbina. No crean que toda la turbina de avión está hecha del mismo material, no, porque obviamente están sometidos a diferentes esfuerzos, a diferentes operaciones de trabajo, por lo cual incluso cada tornillito, cada anillo, cada álabe, cada anillo está diseñado para cada componente en específico, para cada aplicación. Otra parte que tenemos que hablar, aquí dándole un poco de temática, todo es sobre torneado. Los componentes y las geometrías que presentan este tipo de componentes suelen ser paredes muy delgadas, zonas o lugares donde no una herramienta común pudiera entrar. Necesitamos forzosamente herramienta que sea un poco más delgada, un poco más slim o más esbelta, que pueda dar geometrías un poco más complicadas para poder entrar y para poder dar un acabado que realmente el componente necesita. Y otra también, en ese tipo de materiales, creo que tener un scrap es realmente una gran pérdida, no una quiebra, pero sí pone en riesgo a la empresa, ya que como el material es uno sumamente muy caro, ahorita vamos a ver que tanto las máquinas, componentes, operadores, herramientas que se utilizan para este tipo de operaciones son muy especializadas, hace que el componente y que el valor del componente sea muchísimo. Así que los clientes no se pueden dar el lujo de hacer un scrap en este tipo de componentes. ¿Ok? Otra parte que también es muy demandante es de que, si bien sabemos todos, cuando nosotros hemos hecho algún proceso de torneado, algún proceso de mecanizado, siempre nos va a quedar una superficie donde se va a ver el paso de la herramienta. ¿Ok? En este caso, para este tipo de componentes, lo que los clientes necesitan es de que la herramienta cumpla la función de poder mantener un corte constante, poder mantener una integridad total de la herramienta sobre el componente y que toda la superficie tenga el mismo acabado, el mismo RA, el mismo receta y realmente evitar un proceso de retrabajo. No solamente por el costo que implicaría, sino también algunos, bueno, la experiencia que tienen, saben que cuando se monta un paso o en este caso un proceso sobre un retrabajo, se alcanza a ver como que el paso donde hizo la intermitencia o donde comenzó el otro corte. Este tipo incluso de marcas, generan puntos de fatiga sobre el componente y hacen que la pieza pueda tener ahí un punto de falla. ¿Ok? Otro caso, bueno, vamos hablando, ¿no? Las programaciones, no solamente la programación del proceso, sino que también al ser productos un poco más complejos, no podemos programarlo directamente en la máquina, sino que realmente ya necesitamos un diseño, una forma muy estructurada y un proceso un poco más armónico, mucho más estable de programación sobre el componente, debido a que, uno, el material al tener alto contenido de níquel, principalmente materiales como el Inconel, tiene una parte muy tenaz en el proceso de trabajo, lo cual hace un desgaste muy bestial sobre cualquier herramienta que se vaya a trabajar, desde una broca, inserto, machuelo, etcétera. Todo este tipo de herramientas tienen que ser programadas de cierta manera que el esfuerzo de corte sea bajo, con el objetivo de, uno, mantener la integridad del inserto y que podamos cumplir con el corte, y otra, que tampoco no se le genere demasiado esfuerzo al componente. ¿Ok? Es por esa parte que no solamente la programación, sino también la selección de la herramienta tiene que ser sumamente estable para este proceso. Y ok, aquí, bueno, ya hablando un poquito más del contexto de la producción, vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a darnos cuenta que la maquinaria que se utiliza es muy diferente a una máquina, un CNC o un torno utilizado por un componente convencional. Ok, hay que entender que ese tipo de materiales, uno de los más famosos en el mercado es el Inconel 718. Yo sé, muchos me podrán decir que hay una gran infinidad de Inconeles, esto es cierto, pero para el sector espacial y más para la parte que compone lo que es el casing o lo que es las campanas, como algunos le dicen, o los anillos, de lo que es la cámara de expulsión del fluido, suelen hacerse siempre de Inconel 718. Realmente depende un poco para qué cliente vaya, pero bueno, siempre va a predominar el Inconel 718. ¿Qué es lo que nos dice este tipo de material? ¿Qué es lo que nos dice este tipo de fórmula química que está contenido este material? Uno, es de que es un material sumamente resistente a la corrosión. Dos, realmente es un material muy tenaz
¿Qué significa? Soporta gran impacto, pero también incluso al soportar gran impacto genera que su maquinabilidad no sea muy buena. Y otra, también es muy resistente al calor. ¿Ok? Vamos a apreciar aquí de que para este tipo de componentes tan grandes como lo suele ser la parte del motor de avión, que todos sabemos que no son pequeños, pues obviamente la maquinaria es muy diferente. No se puede utilizar cualquier tipo de máquina porque, bueno, se necesita un poco más de robustez, un poco más de precisión. Va a depender aquí del gusto del cliente, el tipo de maquinaria que se quiere utilizar por la marca, pero al final del día son máquinas un poco más dedicadas. Incluso también hablábamos de la forma en cómo producirlo, de cómo programarlo. Sabemos que aquí ya entra en juego otra parte importante de la máquina, que es el control, ¿ok? Cuando son máquinas 5 ejes, pues obviamente nos damos cuenta que ya la calidad del control tiene que ser diferente, porque obviamente es una cantidad mucho más grande de códigos que tienen que entrar al juego, los movimientos de la máquina tienen que ser más finos, en operaciones de acabado pues obviamente son muchos más puntos que la máquina tiene que leer. Y es por eso que aquí el control también toma una posición muy importante en el proceso. ¿Ok? Para máquinas verticales, que es realmente una de las cuestiones que vamos a hablar ahorita, lo clásico que conocemos son los tornos verticales, aquí como lo podemos ver, de un RAM o de doble RAM. Son obviamente máquinas muy robustas, con mucho caballaje, muy estables, que lo que necesitamos aquí es remover la mayor cantidad de material o incluso que sea lo suficientemente estable para que el proceso de trabajo sea lo mucho más fino y mucho más delicado que podamos hacer, ¿ok? Al igual que, bueno, máquinas 5 ejes de tamaños, pues, de medianos a grandes, incluso hasta gigantes, que, bueno, que me puedan dar la complejidad de poder trabajar, como lo mencionamos, con paredes esbeltas o, en dado caso, con figuras o con geometrías muy complejas que el componente necesita para poder mecanizarlo. ¿Ok? En máquinas horizontales, esto pasa también mucho cuando son componentes largos, por ejemplo, para lo que es el eje del motor o incluso trenes de aterrizaje, se utilizan máquinas, para no decir marcas, pero máquinas un poco más largas, mucho más robustas y en este caso también muchísimo más estables. Vemos aquí la presencia también de máquinas que cuentan con un eje B. El eje B es un cabezal que puede ser como de torreta o es un cabezal que también cuenta con la función de mill turning o tiene un nusillo como si fuera un centro de mecanizado vertical que puedes dar operaciones también de fresado. ¿Ok? Muy bien. Dentro de ese tipo de materiales vamos a dar cuenta que hay equivalencias. Esto va a depender mucho del tipo de cliente al que vaya a llegar el componente y también del proveedor e incluso también del país. Por ejemplo, podemos ver que para esta parte occidental donde nos encontramos nosotros, pues quien predomina es el Inconel 718 para esta parte del motor, pero también vemos presencia del Udimel 720 o Aspaloy, los RR1000, los René 65, 88, el IOP 742, que era que se utilizaba mucho en la parte de Rusia y Ucrania para, bueno, ese tipo de clientes. Y bueno, René, pues más que nada para la versión inglesa, como para clientes como Rolls Royce. ¿Ok? Va a depender mucho del tipo de cliente, pero todos funcionan bajo la misma matemática y bajo la misma composición de la cantidad de níquel que se aporta. ¿Qué significa? Yo sé que hay diferencias entre mecanizar este tipo de materiales, pero al final del día, la lógica, o en este caso la química de los materiales son muy similares y se puede utilizar la misma lógica, la misma metodología de trabajo con Iconis 18 para todo ese tipo de materiales. ¿Ok? Lo que platicábamos aquí es de que no son materiales sencillos de mecanizar. Una, ¿por qué? Porque, bueno, son materiales que realmente como están diseñados para que el proceso de trabajo de fatiga sea muy rentable, sea muy redituable, son materiales que resisten muchísimo calor, son materiales que aunque no son muy duros en una cuestión de dureza, como puede ser un material, un acero para un molde o para un troquel, son irónicamente duros, pero no tan duros. Y otra, son materiales muy corrosivos por la cantidad de níquel. Entonces, ¿qué es lo que me define el material sobre la herramienta o qué es lo que necesita el material de una herramienta perfecta? Aquí podemos ver que necesitamos un filo de corte realmente positivo, que podamos generar un esfuerzo de corte bajo con el objetivo de no alterar químicamente la superficie del componente, pero también para ejercer un corte suave y que en este caso el proceso de corte se pueda llevar de manera armónica. Pero también necesitamos un inserto que sea lo suficientemente duro
para poder soportar la cantidad tan alta de níquel que tiene, ya que, bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, lo que le da el níquel a cualquier material, no solamente a ese tipo de materiales espaciales, es una alta corrosión, ¿ok? También el níquel se utiliza mucho en los aceros inoxidables junto con el cromo, pero lo que le agrega el níquel como elemento químico a ese tipo de componentes es de que lo haga corrosivo. Entonces, en una forma muy coloquial, es como si estuviéramos mecanizando una piedra de esmeril, ¿ok? Lo hace demasiado corrosivo y realmente desgasta mucho, muy, muy rápido a lo que serían los insertos o cualquier tipo de material que se vaya a trabajar. Otra parte también importante es de que no todos los materiales, cuando llegan a un proceso de trabajo, pues no todos llegan a una barra completamente bonita, completamente homogénea, sino que también son forjados. Entonces, todo el mundo aquí sabe, o bueno, por experiencia se habrán dado cuenta que la forja es irregular. Entonces, necesitamos que el inserto soporte la intermitencia de una forja, pero que también no sea tan débil que pueda soportar la corrosión. Y otra parte también entendemos que el mismo proceso de arranque de material, de corte de ese tipo de material, me va a generar muchísima potencia de corte hacia la máquina. Es por eso, como platicábamos en unos slides anteriores, de que la selección de máquina es sumamente crucial para este tipo de proceso. No podemos tener máquinas con un bajo caballaje, ya que, bueno, pues bueno, terminaríamos tardándonos horas para mecanizar un componente o en dado caso nunca lo podríamos cortar. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que uno va a depender muchísimo del componente, en qué proceso y en qué escenario se encuentre. Vemos que ya habíamos platicado, muchos materiales se encuentran en 38 46 Rodwell C, lo que aquí muchos miran, bueno, realmente no es material muy duro. A lo mejor algunos han maquinado materiales 64 o 55 Rodwell C, los que son tratados. Al final creo que esta rudeza es meramente mediana, es normal, pero el único tema, lo que platicamos, el níquel es el que nos hace la maldad de, bueno, hacer la corrosión en los insertos y que no podamos tener un proceso de trabajo sumamente estable, ¿ok? Otra parte también lo platicamos del proceso de la forja. Cuando la forja es irregular en cualquier proceso de torneado, lo que le agrega es intermitencia. Y esta variación en el comportamiento del corte que corta a veces sí, a veces no, o corta cierta cantidad de material irregular, lo que le agrega es una variación de corta al inserto y todas estas variaciones hacen que el inserto se desgaste más rápido. Entonces, en una situación perfecta, lo que todo torneado necesita para poder tener un proceso de corte continuo, eficaz y durable es de que la superficie sea completamente homogénea cilíndrica, cosa que obviamente no se puede dar en un mundo real, es solamente una utopía, pero es ahí donde entra ya en juego la selección correcta del grado de inserto y también del tipo de concepto de material. ¿Ok? Muy bien, vamos a entender que este material es completamente otro universo, es otro mundo, no se compara nada con los aceros, no se compara nada con la fundición, incluso con los inoxidables, ya que incluso los desgastes que se suelen presentar son prácticamente dramáticos o en este caso destructivos hacia los insertos. Es por eso que antes de llegar a este tipo de desgastes hay que entender perfectamente cuánta o cómo está la carga química del material y otra qué tipo de contenido químico en los insertos, qué grado vamos a escoger para este tipo de operación. ¿Ok? Vemos que los desgastes más clásicos o muy comunes que se suelen presentar en este tipo de materiales es uno, desgaste en el radio, pero de una manera un poco más excesiva. Vemos toda esta cantidad que fue arrancada por el níquel. O en otro caso también la deformación plástica. La deformación plástica se da porque, bueno, como lo recordarán en el slide anterior, la cantidad de calor que se genera sobre la punta del inserto o en el radio es sumamente alta. Si el grado o en este caso la composición química del inserto no fue correctamente bien escogida, pues vamos a dar cuenta que no es que se derrita, pero sí hay una deformación plástica que deforma completamente al inserto. ¿Ok? Entonces, bueno, en un ideal, este material, ¿qué me pide? Me pide dos cosas de ambos mundos, que en un mundo perfecto no existe, pero obviamente todos los fabricantes nos tratamos de apegar a eso. Uno, me pide que la herramienta sea sumamente dura, ¿ok? Aquí viene una pequeña controversia. Cuando la herramienta es sumamente muy dura, significa que también es muy frágil. Es, por ejemplo, como un cristal. Un cristal suele ser muy duro, pero si se le pega o se astilla, se fractura todo, ¿ok? Entonces, me piden un material, una herramienta que sea sumamente dura para soportar la cantidad de níquel y la cantidad de abrasión que se le va a dar, pero también me pide un inserto que sea tenaz, ¿ok? Cosa que aquí no tiene como que mucho sentido porque la herramienta o es dura
para soportar desgaste o es tenaz para soportar intermitencia. Vemos que no hay como que una equivalencia. Entonces, es aquí el reto que nos pone a todos los fabricantes de herramienta, diseñar un grado que sea duro, pero que también sea tenaz, que nos permita seleccionar geometrías y figuras de los insertos que sean duros, pero también tenaces, o que soporten también de esta manera, lo vamos a ver ahorita, que soporten la intermitencia que me va dando todo el proceso de mecanizado, ¿ok? Y es aquí donde entra ya la magia de Sandvik, de lo que vamos a presentar ahorita, cómo poder encontrar este tipo de herramienta, este tipo de inserto. Realmente, si esta siempre fue la problemática, ya existe hoy en día, hoy existe hoy en día, lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que de las figuras clásicas utilizadas en el sector espacial son los redondos, cuadrados a 45 o cuadrados a 65 grados y por último los clásicos NMGs. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. Un inserto redondo, pues al ser redondo es un radio total, suele ser mucho muy resistente al golpeteo, mucho muy resistente a la intermitencia, ya que al final del día es un inserto mucho muy estable, mucho muy robusto, ¿ok? Si en dado caso yo lo que necesito, bueno, pero aquí la única condición es de que, bueno, un inserto redondo no me puede dejar un hombro, el acabado que me va a dejar tampoco no va a ser muy bueno porque, bueno, vamos a ir viendo que se va a marcar el paso. Si en dado caso yo no tengo una forja o un componente que tenga tanta intermitencia, pues bueno, también puedo utilizar un clásico SNMG, que son los cuadrados, en una preparación de filo a 45 o 75 grados. Aquí recuerden que este ángulo no lo da el inserto, sino que lo da el porta o el holder, con el objetivo de, bueno, aquí lo podemos ver, dependiendo de la figura que vayamos a mecanizar, dependiendo de la etapa donde estemos, es donde nosotros podíamos entrar. En pocas palabras, redondos para desbaste, cuadrados para procesos medios y los clásicos NMG a 95 grados en un proceso de acabado. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que cuando está haciendo un acabado, ya realmente no tenemos mucho material que quitar, solamente lo que queremos dar es, uno, dimensión y otra, rugosidad. ¿Ok? Es aquí cuando ya un radio mucho más pequeño, una posición mucho más positiva, me ofrece esta estabilidad de proceso. Así que lo podemos apreciar aquí, las diferentes etapas del proceso de mecanizado de un componente de este estilo. ¿Ok? Habíamos hablado aquí en la introducción que platicábamos que tenemos lo que es primero, segundo y tercer stage. ¿A qué se refiere o por qué se maneja así? Bueno, en el sector aeroespacial no es gran cosa, solamente la forma en cómo se identifican los procesos. Muchas empresas que no son aeroespaciales o muchos clientes solamente lo toman como desbaste, medio y acabado, pero en el sector espacial se le conoce como primer escenario o first stage, cuando el componente viene de forja o un proceso de desbaste, ¿ok? Un proceso intermedio o intermediate stage es cuando ya el componente, lo podemos ver aquí gráficamente, ya no tiene tanta variación de material, ya es un material, si no terminado, pero es un material homogéneo, ¿ok? Y por último, lo que sería el stage final, que en este caso es solamente ya el proceso ya en etapa de terminado o solamente de acabado, ¿ok? Entonces, si hacemos remembranza, podemos saber que, bueno, insertos redondos para desbaste, los cuadrados para operaciones intermedias y, bueno, los clásicos NMGs para operaciones de acabado. Esto solamente como ejemplo, realmente va a depender muchísimo de la geometría y de la complejidad del componente, qué tipo de inserto se utilizaría, pero bueno, es un pequeño ejemplo para dar para aterrizar mejor la presentación. Muy bien. Bueno, en lo que tenemos en el primer stage o desbaste, como lo quieran ver o como se les quiera facilitar la presentación, vamos a darnos cuenta que obviamente toda esta cáscara de material es también en Inconel, es donde esta cáscara contiene, o bueno, en Inconel o cualquier material base níquel, contiene una gran cantidad de imperfecciones, de impurezas que le van a agregar intermitencia al proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Uno, obviamente yo necesito una máquina robusta, una máquina que realmente me ayude, que sea estable y que pueda remover la cantidad de material lo mucho más rápido posible, porque al final del día, hablando en cuestión, haciendo un pequeño paréntesis sobre una cuestión económica, dentro de cualquier pieza que ustedes hagan, cualquiera, no importa el sector, la única operación por la cual no se puede cobrar la pieza o en dado caso lo que el cliente nunca paga es obviamente el desbaste. Ajá. ¿Esto qué significa? El cliente nunca les va a pagar la cuestión de cuánto material removieron, de cuánto
cuántos insertos se gastaron en el desbaste. Al final del día es una operación que para mí no me representa un valor en el componente, ajá, pero sí me representa un valor en mi cuestión de producción. ¿Qué significa? Si yo me tardo mucho en el desbaste, obviamente es mucho tiempo de máquina, es mucho tiempo de operación, pues por lo cual mi componente se hace más caro. Es por eso que aquí veníamos hablando para que mi componente sea rentable, donde yo le pueda sacar mayor ganancia, es tener desbastes lo más rápido posible. Y bueno, aquí platicábamos que utilizamos insertos ISO grandes de pulgada, redondos, de 25, donde yo pueda remover la mayor cantidad de material posible, pero pues aquí nos encontramos con pared, porque bueno, recordemos, como traemos varias impurezas, hace que el proceso de desbaste sea complejo y sea lento, ¿ok? Es aquí donde vamos a ver ahorita más adelante la solución a ese tipo de problemas. Ya lo que sería lo que serían los diferentes stages, tanto intermedio como final, bueno, ya son realmente fáciles porque al final ya removimos la impureza del componente, ya le quitamos todo lo que me daba alguna intermitencia y en este caso, ya al estar la pieza en homogénea, de una manera homogénea, yo ya puedo utilizar cualquier otro tipo de concepto y solamente me tendría que preocupar por la resistencia al desgaste. ¿Qué significa? En este tipo de componentes, en el stage intermedio y en el stage final, lo que yo puedo hacer es, bueno, ya dedicarme a utilizar insertos que sean sumamente duros con el objetivo de que me soporte la calidad superficial en todo un corte. Uno de los grandes retos que tienen aquí los clientes cuando están trabajando con ese tipo de componentes es de que el inserto a veces, dependiendo de la marca, claro está, solamente me duran un corte o cuando van a la mitad del corte por ejemplo, aquí se rompió el inserto y ahora tienen que montar otro inserto para que termine el proceso. Todo esto en un material como un acero, aluminio, inoxidable, pues bueno, no habría ningún problema. Pero lo malo que en ese tipo de materiales sí se nota, ajá. Aunque a veces o aunque la coordenada sea la misma y solamente se repite el corte, ese pequeño salto ya se nota y por cuestiones mecánicas y por cuestiones de certificación del componente, porque bueno, aquí otro pequeño paréntesis, todos los componentes que se fabrican, tanto en México que cualquier parte del mundo, tienen que estar certificados, porque bueno, recordemos que se meten a un avión, entonces no es como que, sin ser muy rudo, pero no es a veces la misma relevancia que choca un coche a que choca un avión. Entonces, todos estos componentes, como son certificados, no pueden tener este tipo de fallas, aunque no son una falla como tal, pero sí es un punto de fractura que a veces muchos clientes dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo recibir este componente porque aquí se ve claramente o en la parte cuando se mide con un perfilómetro, se nota que el inserto no cumplió con el recorrido. Entonces, todo eso le agrega un pequeño punto de falla al componente y lo hace inseguro. Es por eso que los clientes que están dedicados en estos stages, en el intermedio y en el final, se dedican completamente a buscar insertos, una solución sumamente perfecta que me pueda rendir desde el inicio hasta el final, ¿ok? En componentes pequeños no hay problema, es realmente una operación sencilla, pero en componentes grandes, como lo vimos en los anillos, de lo que pues es igual un motor de avión que pueden sobrepasar el metro de diámetro, sí es muy importante que el inserto soporte toda esa cantidad, toda esa distancia del recorrido sin que se rompa y que me mantenga completamente la misma estabilidad, tanto de rugosidad como en este caso de acabado para mi componente. Es aquí donde está este reto. Entonces, haciendo un pequeño resumen, en el stage de desbaste o en el primer stage es uno que me resista la intermitencia y las impurezas que me puede presentar una forja de Inconel. En el intermedio, que me alcanza a remover la mayor cantidad de material posible. Y en el final, que el inserto sea lo suficientemente duro y estable para que me soporte una cantidad completamente considerable de distancia sin que se rompa, ¿ok? Vemos ya la complejidad que se va presentando en ese tipo de componentes y en ese tipo de material, es ya cuando lo vemos día a día. ¿Ok? Vamos a ver ahora nosotros como Sandvik, qué hemos desarrollado, qué se ha generado, qué hemos nosotros analizado con el paso de los años, cómo se comportaba el mercado, qué necesidades se tenían y nosotros qué fue lo que sacamos al mercado, qué estamos ofreciendo. Uno, estamos ofreciendo diferentes grados. Esto aplica desde la manera estándar, que significa todos los insertos que ustedes conocen
redondos, cuadrados, CNMGs, WNMGs, Ds, Vs, etcétera, todos ya tienen o cuentan con una estructura química sumamente diseñada por Sandvik, donde lo que mantiene es exactamente la integridad completamente estable del inserto para poder soportar una operación de acabado para el proceso de eh, el stage final y bueno, realmente no comprometer a un componente ya final por el cliente. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que este grado se le conoce como grado 1205. Su forma y su tecnología que tiene es una nitruración de aluminio de titanio en un recubrimiento PVD. Vamos a darnos cuenta que la granulación es una granulación fina con un aglutinante de cobalto perfectamente diseñado para materiales base níquel. Y en este caso, una cosa que realmente caracteriza a Sandvik es la calidad tan estable que nosotros les podemos dar en la parte del recubrimiento. ¿Qué significa? Aquí como lo vemos en la foto, si ustedes parten un inserto y quieren medir el recubrimiento, ese recubrimiento va a ser estable en todo el inserto. ¿Ok? No es por presumir, pero bueno, en mucha oferta que se encuentra en el mercado, esta variación de cobertura o de recubrimiento no es tan estable porque, bueno, como su nombre lo dice, este, el recubrimiento puede ser variable dependiendo la geometría, ¿ok? Haciendo un pequeño ejemplo un poco más coloquial, lo podemos ver cuando uno trata de hacer como una fresa con chocolate o algo así, el recubrimiento no es parejo, ¿ok? Realmente hay muchísima ciencia invertida en este tipo de inserto para dar una cobertura y para dar un recubrimiento tan estable y que pueda ser funcional para todo el componente. ¿Ok? Esto realmente, ¿qué beneficios me da a mí como cliente? Realmente, porque yo tendría que optar por esto. Uno, bueno, realmente lo que me está dando este inserto es una estabilidad de la propia herramienta, que significa que corte tras corte el inserto tiene que durar lo mismo. ¿Ok? Y al ser un grano mucho más fino, me permite incrementar la velocidad de corte. Recordemos que analizando un poco el proceso de torneado, nosotros vamos a basar sobre tres cosas. Uno, velocidad de corte, que esto es lo que realmente va ligado a las revoluciones. Dos, AP, que es la profundidad de corte, o sea, realmente cuánto el inserto permite trabajar o profundizar. Y otra, lo que sería el FN o el avance, ¿ok? El avance es simplemente la distancia o cuánto material va a remover el inserto por la revolución del choke o por la revolución de la mesa. Si yo incremento la velocidad de corte, obviamente los parámetros como el avance, pues van a ser mucho más rápidos. ¿Qué significa? Mi proceso de corte va a ser mucho más corto, mi tiempo de ciclo mucho más corto y por ende mi componente más barato. Otra cosa que también me permite el tipo de contar con ese tipo de herramientas es de que al ser un recubrimiento, volvemos a lo mismo, tan estable y un grano también tan finamente granulado y tan estable, es de que yo puedo utilizar mayor profundidad de corte sin el temor de que en algún punto tuviera una factura el inserto y se rompa. ¿Ok? Por lo cual es un ganar-ganar en cualquier ámbito, siempre y cuando la máquina soporte la potencia demandada por el proceso. Yo incrementando parámetros de corte, voy a hacer que mi tiempo ciclo sea lo más pequeño posible, ¿ok? Y esto a mí como empresa, ¿qué me da? Bueno, al final del día me da una rentabilidad sumamente mayor, ya que si yo, dando un ejemplo muy coloquial, si yo me tardaba 2 horas en terminar una pieza y ahora me tardo una hora, bueno, pues en automático incremento el número de piezas producidas y en pocas palabras también reduzco los costos fijos de operación de mi proceso. ¿Ok? Otro grado que se viene a presentar aquí podemos darnos cuenta que el grado 1205 está diseñado para piezas en el stage intermedio y en el stage final, que significa en operaciones medias o acabado, pero en operaciones también del primer stage, donde viene ya como que esta parte con forja o materiales irregulares, se viene a presentar el grado 1210. Uno, es un grado mucho más tenaz. ¿Qué significa? Si hacemos la comparación aquí, se podrán dar cuenta que el grano o la granulometría del inserto es un poco más gruesa. Vemos que está un poquito más gordito el grano. Vemos aquí la cantidad de cobalto que aglutina el inserto, por lo cual es un inserto que me va a soportar, uno, más golpeteo. ¿Ok? Al soportar más golpeteo, pues bueno, realmente es un inserto mucho más resistente. Quedando aquí en claro, volvemos a lo mismo.
Aunque de manera microscópica vemos que el inserto es el recubrimiento pudiera ser un poquito irregular, no tiene nada que ver porque al final va a seguir respetando siempre la distancia que tenemos de recubrimiento, lo cual me va a asegurar que sea un inserto seguro, ¿ok? Que independientemente de los parámetros de velocidad, de avance y de AP o de profundidad de corte, el inserto se va a mantener estable, lo cual para mí como cliente o para mí como un productor o fabricante de algún componente espacial es mucho, muy importante, ya que si yo tengo un inserto que me dura lo que me dice el fabricante o su vida útil es predecible, yo con base en eso puedo calcular todos mis costos de una manera mucho más sencilla. ¿A qué nos referimos? No es lo mismo un inserto que te dura 10 piezas siempre a un inserto que te dura a veces 5, a veces 2, a veces 8, a veces 30. Esas variaciones de la herramienta obviamente afectan a mí de una manera muy pura a lo que serían mis costos de producción. Es por eso que siempre como consejo, ustedes opten por herramienta que tenga una calidad certificada en la forma en cómo está realizado el inserto, ¿ok? La tecnología intrínseca dentro de la composición de la herramienta es vital para que los costos para mí como una empresa o como cliente me pueda ser rentable. Yo sé que hay en el mercado hoy en día muchas marcas asiáticas generales, que bueno, que la variación con la que está hecho el componente, pues al ser un inserto o herramienta muy barata, pues no me asegura que la tecnología sea completamente estable en pieza por pieza. Ok, vamos a darnos cuenta que este tipo de insertos, este tipo de herramienta está diseñado para cualquier componente. Vemos aquí desde la parte de los blisk o de los impellers, de los spools, en este caso de los shafts o bueno, de los ejes, y también de los rotores, asimismo como los casing de la cámara de combustión. Cualquier inserto en esta circunstancia puede aplicar para cualquier etapa, tanto desbaste, medio y acabado. Muy bien, en las áreas del grado 205, aquí es una presentación que me gusta mucho porque vemos los parámetros de trabajo, ¿ok? Desde 30 metros hasta 100 metros. Si hay alguien aquí que está en otra industria, por ejemplo, como en el acero, nos vamos a dar cuenta que, bueno, que se puede reír de estos parámetros porque serían parámetros muy bajos. Es cierto, tiene toda la razón, porque al final del día, haciendo una comparación, en un acero podemos correr hasta 400, 500 metros de velocidad de corte, pero aquí en este caso, como tenemos una gran aportación de níquel, hace que el inserto sea hace que el material, perdón, sea sumamente corrosivo, ¿ok? Entonces, este límite de velocidad de corte no se puede lograr de manera sencilla. Por lo general, siempre todo en el mercado van a estar trabajando de 40 a 50 metros y obtener un inserto que llega a 100 metros es realmente un gran hito para la revolución industrial que está llegando hoy en día. ¿Ok? En el grado 1210 vimos que, bueno, al ser un inserto más tenaz, está diseñado para otro tipo de proceso. ¿Por qué? Porque al final del día son este tipo de procesos que, bueno, que ya tienen una forja o que en este caso viene con alguna variación de material, donde podemos correr de 40 a 80 metros sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué venimos a presentar nosotros aquí como Sandvik? Uno, la aparición de estos dos grados, que son los hitos o realmente la complementación perfecta para cualquier componente aeroespacial. No son los únicos, realmente tenemos una gran variedad de grados dependiendo del componente, claro está, y otra cosa también dependiendo de la operación. Pero estos dos grados vienen a formar parte, a cubrir una gran demanda que el mercado demandaba para este tipo de componentes, que sea un inserto confiable, que sea un inserto fiable y otra parte muy importante, que sea un inserto que me garantice una calidad superficial mucho, muy superior que me lo pudiera garantizar cualquier tipo de inserto del mercado. ¿Ok? Podemos ver que aquí tenemos una pequeña gráfica que está dada por la velocidad de corte mayor y menor en condiciones buenas, medianas y difíciles. Vemos que una de las ofertas más grandes es de que el grado 1205 y 1210 cubre toda esta gama. Ajá. Así que uno, ¿cómo puede funcionar o yo como cliente, cómo lo puedo observar? Si en dado caso, en alguna situación, a mí me llega un componente aeroespacial, yo sin dudarlo, con cualquier inserto que yo escoja de este grado, va a funcionar, porque podemos ver que podemos utilizarlo en condiciones difíciles a buenas, sin ningún problema. E incluso como un pequeño, si lo queremos ver así, comodín, que si la pieza está entre medio de forma
o algún poco de forja o ya meramente homogénea, cualquier grado me va a ser funcional y no tengo que irme específicamente hacia un grado específico. Este grado es una evolución de un grado anterior que se conocía como 1105 y 1115. Ya estos grados ya no van a estar disponibles. Lo que hicimos es, bueno, reinventar el grado, darle una revolución y en este caso ya tener un inserto mucho más definido, mucho más estable que lo que era la versión anterior. No estoy diciendo que la versión anterior era mala, sino que ahora ya entendemos mejor cómo funcionan los insertos al cortar níquel, ya entendemos qué es lo que el cliente, el mercado está demandando para ese tipo de componentes y es por eso que lanzamos este tipo de grados para cubrir la demanda que tenemos hoy en día. ¿Ok? Bueno, por mi parte sería todo. Vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Cualquier situación, bueno, pueden aquí contactar la página web. Sin ningún problema está toda la información abierta al público. Sandvik es una empresa que no se guarda nada. Pueden consultarlo o en dado caso, si tienen una pregunta muy específica sobre algún tipo de componente, un proyecto que nos quieran compartir, pueden hacérmelo llegar a mi correo jonathan.vaca@sandvik.com o también a través de los datos de México Industry, donde, bueno, ellos nos compartirán la información que ustedes requieran. ¿Ok? Abrimos el espacio y, bueno, los escuchamos. Perfecto, Jonathan. Pues muchísimas gracias por tu presentación, por la claridad de los conceptos. Efectivamente, hemos recibido algunas preguntas y comentarios por parte de la audiencia. A continuación, pues daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de estas que podamos. De todas maneras, las que no podamos contestar por tiempo, las estaremos respondiendo por correo electrónico en los próximos días, ¿no? Muy bien. La primera pregunta que nos hacen es, ¿el grado 1205 y 1210 se puede usar para titanio? Sí, aunque hablamos ahorita en materiales solamente basados en base níquel, la configuración que tienen los insertos se pueden utilizar en titanio de cualquier índole sin ningún problema y con buenos resultados. De acuerdo. Gracias, Jonathan. La siguiente pregunta es, ¿cuánto incrementa aproximadamente la vida de la herramienta si el soluble sale a través de la herramienta? Ok, esa es realmente una muy buena pregunta. Voy a tomar el atrevimiento de regresar un poco aquí la presentación para clarificarlo. Aquí Perfecto. podemos ver, sin entrar tanto a detalle, que por ejemplo, cuando el inserto está cortando el material y se le agrega soluble, muchas veces el soluble solamente llega a enfriar la viruta y el comportamiento térmico del inserto sigue siendo igual. Ajá, entonces no hay un gran resultado. Cuando la lubricación va dirigida exactamente hacia el filo de corte y vemos que refrigera correctamente la zona de corte, podemos tener incrementos de hasta 200% de vida útil. Así que, bueno, como consideración, es muy importante, si tienen la oportunidad y su máquina tiene la ubicación a través de la herramienta, siempre escojan ese tipo de holders o de portaherramientas. Los resultados son sumamente muy rentables. Listo. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué alternativas hay al cobalto para que las piezas sean más fáciles de maquinar? Bueno, va a depender mucho la química del material, pero si en este caso no fuera el grado 1205 o 1210, podemos utilizar cualquier familia de los grados 1125, 1115 que tenemos disponible. Como grado, creo que son esos los mejores, y si no, cualquier situación, compártenos tu proyecto y bueno, te podemos asesorar para tener una decisión y una recomendación más apropiada. Perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los principales retos en el maquinado HRSA? Bueno, ahí los principales retos es de que la herramienta dure. Es un segmento muy complicado porque el níquel
desgasta muchísimo los insertos. Entonces, el primer reto es de que no sea un tronadero de inserto por todos lados, sino que se consiga un inserto estable que soporte el corte. Ese es el principal reto. Perfecto. Muy bien, de nuestra parte sería todo. Te mandan felicitar por una excelente presentación. Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo, por supuesto. Les damos a todos su agradecimiento por haber participado de esta presentación. Les pido también, por favor, que cualquier pregunta o comentario la dirijan directamente también a Jonathan, que podemos ver sus datos aquí en pantalla. Por supuesto, también agradecemos el apoyo de Sandvik Corman por hacer posible este espacio de conocimiento. De parte de Meco Industry, sería todo por el día de hoy. Les deseamos un feliz día. Jonathan, si quieres tomarte un momento para despedirte de nuestra audiencia, por favor, adelante. Claro, muchas gracias a todos a nombre de Sambi por su tiempo, que yo sé que es muy valioso, por atender a esta junta, bueno, a esta pequeña webinar, y obviamente invitándolos a que cualquier duda no se la guarden, por favor contáctenos. Si tienen algún proyecto en puerta, estamos completamente abiertos a apoyarlos, a ser partners tecnológicos, y también si no, visiten nuestra web, sambic.corman.com, donde podrán encontrar muchísima información acerca del mecanizado de metal, no solamente torneado, sino fresado o barrenado. Dense una vuelta por la página y se van a quedar encantados con la información. Sin más por el momento, también agradezco mucho su participación de todos y la invitación al Foro de México Industria. Muchas gracias, Jonathan. A todos, feliz resto de día. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.